de que las mujeres nacimos para ser detestadas. Te voy a exigir más y más, para que me odies más y más. Y finalmente, lo prometido es deuda. Terminamos nuestro ciclo de análisis del primer concurso de cine experimental que dio grandes resultados al cine mexicano. Fue un escaparate para nuevos cineastas que querían hacer cosas diferentes y con una narrativa muy interesante. Y curiosamente, esta película quedó fuera de todo el certamen, quedó fuera de la película Amor, 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 porque ya iba a ser muy larga la película. Pero esta película es demasiado importante y no podemos dejarla de lado. Y que nos da la idea de cómo un concepto puede evolucionar hacia una historia mucho más importante y trascendental generacionalmente. Lo que te hace falta es un hombre como yo. Las dos Helenas es una película dirigida por José Luis Ibáñez, basada en una historia y en un guión de Carlos Fuentes, fotografiada por Gabriel Figueroa, editada por Luis Sobreira, asistida por Jorge Fons, producida por Manuel Barbachano Ponce y protagonizada por Ángel Fernández, Beatriz Vaz, Enrique Álvarez Félix y Julissa. Y no son los Caifanes, pero para allá nos lleva. Esta historia nos habla de la relación de una pareja joven, de bastante buena posición social, que simplemente tiene una perspectiva distinta, diferente, arriesgada, sensual, libre y bastante curiosa sobre la vida, como eran los años 60. Tiene un giro muy interesante, dado que el tema central de Carlos Fuentes es la doble moral que existe en cualquier nivel de las clases sociales. Voy a comer con José Luis Cuevas para ver sus últimos cuadros en su estudio. Sí, ya lo terminó aquí en Coyoacán. Tal vez no es el escritor predilecto de muchos. Su papel en la historia cultural de México es bastante cuestionable. No por nada fue embajador en tiempos de Luis Echeverría, en Francia obviamente, pero más allá de eso, su voz siempre fue de alguna forma crítica de la sociedad mexicana. Desde su primera novela, La región más transparente, ya retrataba o ya buscaba retratar cómo detrás de cada estrato social de nuestra sociedad, de cada estrato social de todo lo que compone este mundo y este universo que es la mexicanidad, existe esta ambivalencia entre lo que nos caracteriza y nos gusta cacarear a los cuatro vientos, que es somos bien mexicanos, somos bien chidos, bien fiesteros y bien buena onda, pero al mismo tiempo somos unos desgraciados con nosotros mismos. O simplemente en historias como estas que retratan a la alta sociedad mexicana y a estos juniors, estos niños bien, que de cierta forma se las dan de liberales, de decir no somos tan machistas como nuestros antecesores, pero igual queremos cierto control de nuestras relaciones. Hoy la infidelidad es la regla burguesa otra vez, igual que antes la comunión todos los viernes, ¡qué lata! Que el primer video de esta serie fue acerca de estos círculos sociales medio intelectualizados, de gente joven, sexy, fresca, bastante original y que se dedican a la cultura y que se dedican a vivir por la lucha de los derechos desde una intelectualidad crítica del sistema y del capitalismo y de la sociedad, y que después de un rato terminan siendo exactamente una réplica de lo que tanto critican. Como estas fiestas de intelectuales, por más que se trata de vender en una película o en otra como un sistema de estatus, un sistema de convivencia, termina siendo una burbuja dentro de un universo que no tiene ese contacto con la realidad de los otros, de los de abajo, de la gente que de alguna u otra manera no tienen ni el nivel de estudios ni las oportunidades como para poder construirse una plataforma de derechos. Es muy curioso ver el personaje de Julissa cómo pregona a los cuatro vientos una idea que es bastante noble, como es su propia libertad y autonomía como mujer. Se ve en esta escena donde estos cuatro individuos están, no diríamos que acosándola, sino más bien están ahí tratando de cortejarla aguerridamente, y ella juega con ellos en una forma bastante peculiar, por lo cual hay una línea muy tenue entre la hipocresía y la nobleza o la lealtad. Y es muy curioso cómo se concatenan las dos Helenas, porque una tiene una fachada liberal y la otra tiene una fachada conservadora, y al final el papel de las dos se termina invirtiendo. Todos dicen que usted y Helena parecen hermanas. No, es que ahora recordaba las noches de tormenta en el Golfo. Hemos hablado constantemente como en este concurso de cine experimental
hay una fuerte influencia de la nueva ola francesa, pero sobre todo esta influencia que viene desde el cine de François Truffaut. Y François Truffaut es muy importante para el cine mundial simplemente porque, a diferencia de Godard, él sí se preocupó más por una narrativa que se profundizara más en las personas, ¿no? En los intereses y en buscar esa psicología interior de los personajes en el desarrollo de sus historias. Muchos cineastas empezaron a obsesionarse con su cine. En este cortometraje se nota cómo esta obsesión por una película en particular, Jules y Jim, es el eje que conduce las motivaciones de estos personajes y de cierta forma busca emular a la mexicana lo que propone una película como la que realizó el francés. Tratar de reflejar esa libertad emocional desde la misma revolución sexual de los años 60. Mañana que ven verme con los chicos negros. Estoy temblando por saber qué piensan en realidad. Como la fotografía de Gabriel Figueroa, los movimientos de cámara se notan libres. Ya no es el Gabriel Figueroa de la época de oro del cine mexicano que nos retrataba paisajes, el cielo hermoso de México y qué bonito es y vamos a cabalgar juntos hasta el ocaso. Nos muestra una realidad diferente. El ojo de Gabriel Figueroa está retratando esta realidad cosmopolita, pero también llena de oropel o llena de esta ambigüedad moral que existe entre cada uno de los personajes. Le diga a su padre que una mujer puede vivir con dos hombres para complementarse. Una de las cosas más curiosas de esta película es que hay dos personajes que comparten una idea con otra película que saldría unos años después, con los Caifanes. Tenemos a esta pareja que tiene estos acuerdos. Vamos a hacer una pareja moderna que no tiene ataduras, que no tiene yugo moral sobre su cabeza, pero que al final se nota que ambos tienen ciertas inseguridades. Pero conceptualmente sí nos establece un patrón que va a continuar en los Caifanes, porque vamos a ver estos dos personajes con otros nombres, pero con los mismos rostros, teniendo una crisis después de tener estas concesiones. Aunque ya no tengan los mismos nombres e incluso tengamos una paleta de color, estamos viendo cómo el vacío existencial que tratan de llenar con esta supuesta libertad, en la siguiente película nos va a mostrar esa crisis de existencialismo mucho más profunda y que se resuelve de otra manera que, bueno, eso ya lo hablaremos cuando nos toque hablar de los Caifanes. Que no nos importa que vaya a esas fiestas escandalosas de intelectuales o a ver películas rarísimas que nadie entiende. El cine mexicano a partir de 1965 se transformó, aunque muchos no quisieran, porque se demostró que se podía hacer un cine más actual, diferente, y que se saliera de las normas y los convencionalismos que trataban de establecer el modelo de cine mexicano. Tendría que ser una industria donde las producciones tenían que retribuir únicamente de forma económica, con popularidad y con un sistema de estrellas. Y aquí estamos viendo un fenómeno que va a impactar en las siguientes películas que saldrían en 1966, 67, 68 y durante toda la década de los años 70. Una voz natural de los autores tratando de cuestionar la existencia misma desde un punto de vista en México. Y por supuesto que Servando González no se iba a quedar fuera del concurso de cine experimental, pero él haría su cine experimental a su manera.